estamos congregados como iglesia dentro del templo. En este día del Señor, que es día para santificar la fiesta, y por lo tanto nuestra actitud debe de ser la mejor. Por eso decía uno de los grandes santos de la iglesia: cada vez que yo participo en una Eucaristía tengo que hacerlo por medio de 3 momentos. Primero, preparar la Eucaristía. Es decir, yo durante toda la semana tengo que tener programado que tengo que disponerme para vivir este misterio de amor, para vivir la Eucaristía. Esa es una forma de prepararse. Y la otra manera es leyendo anticipadamente los textos que corresponden a este día. Esa es la mejor manera de prepararse. Segundo, celebrarla. ¿Y qué significa celebrar? Fiesta, compartir, ágape, es disfrutar mi estadía con el Señor y disfrutar también mi estadía con la comunidad. 2 momentos que debo de vivir intensamente. Y tercero, vivir la Eucaristía. ¿A dónde se vive la Eucaristía? Pues allá afuera. Todo lo que yo he escuchado aquí por medio de la palabra del Señor, todo este momento que yo he comulgado también al Señor y me he hecho uno con Él, pues esto yo lo voy a ir a vivir allá afuera. Por eso la Eucaristía tenemos que vivirla en esos 3 momentos. Prepararla, celebrarla y vivirla. Y sobre todo el día domingo, día del Señor, que además de que santificamos el día del Señor, nos santificamos nosotros. Somos nosotros los que nos hacemos más santos cada vez que participamos de este grandioso y maravilloso día, que es el día domingo, que nos recuerda la resurrección del Señor. Y en cada Eucaristía se actualiza sobre todo el misterio pascual, es decir, el misterio de amor que Dios ha tenido por nosotros sus hijos. Las lecturas de este día pues nos iluminan a ser cada día mejores cristianos y sobre todo a identificarnos como cristianos, porque un verdadero cristiano es aquel que se deja iluminar, es aquel que se deja guiar, es aquel que se deja conducir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios todos los días tiene algo que decirnos. Todos los días tiene algo nuevo que decirnos para que nosotros podamos poner en práctica. El día de hoy, en la primera lectura, nos encontramos con uno de los grandes profetas, el profeta Jeremías. La lectura de hoy, por lo tanto, se refiere a la vocación del profeta Jeremías, al llamado del profeta de Jeremías. Y el llamado siempre va unido a una misión. Todo aquel que se siente llamado por Dios no se queda callado. Todo aquel que se siente llamado por Dios se siente enviado. ¿Pero enviado a qué? A dar a conocer a Dios, a dar a conocer la voluntad de Dios. Ese era el papel de los profetas, hablar en nombre de Dios, hablar, en otras palabras, valga la redundancia, palabra de Dios. Aquí hay unos puntos bien importantes con respecto al profeta Jeremías. El profeta Jeremías venía de la línea de los levitas. Los levitas era una de las 12 tribus de Israel que era dedicado plenamente para el ejercicio sacerdotal. Los levitas tenían encargados, por lo tanto, el servicio al templo, el servicio a la comunidad, el servicio al culto. Los levitas, por lo tanto, eran los que ayudaban a la comunidad a ofrecer sus sacrificios al Señor. Pues el profeta Jeremías venía de esta tribu, de esta comunidad de los levitas. Pero ¿por qué es importante Jeremías? Primero porque él preparó también el camino de la venida del Señor, así como el profeta Isaías. Porque con el profeta Jeremías nace la esperanza mesiánica. ¿Y cuál es esa esperanza mesiánica? Que Cristo iba a nacer, que el Hijo del Hombre iba a venir a este mundo y que Él nos iba a salvar de una vez y para siempre. Jeremías entonces profetizó la palabra de Dios y profetizó en contra de su pueblo. Es decir, la preocupación más grande del profeta Jeremías era la conversión del pueblo de Israel, y de hecho prácticamente de todos los profetas es la conversión del pueblo de Israel. Hoy el texto que hemos escuchado entonces de esta vocación nos invita sobre todo a nosotros a poder acoger esa llamada que Dios nos hace para ser profetas de los pueblos, porque todos somos profetas. Y por medio del bautismo somos enviados a anunciar la palabra de Dios, porque el bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes. Así que un cristiano católico no puede decir que no ha sido enviado.
porque desde el bautismo ya ha sido enviado a anunciar la buena nueva de Dios. Desde el bautismo ya tiene un compromiso con Dios, una misión con Dios. Y por eso los papás y los padrinos son los responsables directos ante Dios de formar a este niño a medida vaya creciendo en la fe. Si no lo hacen, tendrán que darle cuenta a Dios, porque en cada momento que están sirviendo de testigos en el bautismo, ustedes no están comprometiendo con el niño, se están comprometiendo directamente con Dios, porque ustedes al ayudarles al crecer en la fe, le están ayudando también a descubrir su vocación. Y la vocación de un cristiano es ser servidor de Dios y ser servidor de los demás. Si no lo es, no ha descubierto su vocación y anda perdido, porque la misión es esa, por medio de mi vocación, volverme servidor de los demás. O como diría aquella famosa frase del Antiguo Testamento, mi familia y yo serviremos al Señor. La familia cristiana se une para servir al Señor. Si no, no hay misión. El que no sirve, no es misionero. Y por lo tanto no está cumpliendo con el mandato que se le ha dado por medio del bautismo de ser profeta. Todos somos profetas. Y por eso yo siempre digo, evaluemos cuántas veces al día hablamos de Dios, o a veces hablamos una vez a la semana, o a veces una vez al mes, o a veces meses pasan y no le hablamos de Dios a nadie. Significa que estamos fracasando como cristianos. Aquel que no habla de Dios está fracasando como cristiano católico, porque el cristiano católico anuncia en todo tiempo y en todo lugar al Señor. Pero más que anunciar con palabra, también con acciones, porque eso es la novedad de las palabras del Señor en el Evangelio que hemos escuchado hoy. Todo lo que decía por medio de palabras, también lo realizaba por medio de obras, y por eso era un mensaje totalmente novedoso en ese tiempo, era la sorpresa de ese tiempo, porque a diferencia de los maestros de la ley, mandaban a los demás a hacer las cosas y ellos no hacían nada, ponían reglas a todo el mundo y ellos no hacían nada, a diferencia de Jesús, primero lo asumía Él y luego lo predicaba a los demás. Por lo tanto, si alguien va unido, lleva un testimonio unido a las palabras, ¿quién le va a refutar algo? Y eso pasaba con Jesús. Nadie le llevaba la contraria en cuanto a su predicación. ¿Por qué? Porque todo lo que decía lo cumplía. Todo lo que decía lo cumplía. Y la segunda lectura de este día, pues, nos muestra el amor de Dios. El amor de Dios, que todo gira en torno al amor. Y por eso el amor es lo más sagrado que nosotros tenemos. Y por eso en el amor nos vamos a salvar. Y por eso en el amor debemos de vivir. Y por eso en el amor es que nosotros nos mantenemos unidos como comunidad. A la iglesia, ¿qué es lo que la mantiene? El amor de Dios. El amor de Dios. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y en ese amor de Cristo, en ese amor de la cabeza, es que nosotros nos mantenemos unidos. Nos mantenemos unidos. Qué preciosa verdaderamente la segunda lectura que hemos escuchado en este día. Pero esto es lo que debe de predicar el profeta, el amor de Dios. La misión es esa, anunciar a Dios es anunciar el amor de Dios. Pero ¿qué amor vamos a anunciar? La misma segunda lectura nos dice, un amor que sea comprensivo, un amor que sea servicial, un amor que no tenga envidia, un amor que no sea presumido, un amor que no sea grosero, un amor que no sea egoísta, un amor que no guarda rencor, un amor que no apoya las injusticias. Ese es el amor que tenemos que anunciar. El amor que se viva desde Dios, porque el amor nace de Dios, la fuente del amor es Dios. Yo siempre recuerdo, hasta el mismo Jesús nos dice, como el Padre me amó, así los he amado yo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Es decir, la fuente del amor es Dios. ¿Cómo debemos amar? Como nos enseña Dios. ¿Y dónde nos enseña Dios a amarnos? En la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios es el amor de Dios encarnado, porque es el mismo Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, si hay algo con lo que no debemos de jugar es con el amor, porque es lo más sagrado que tenemos. Quien juega con el amor, no voy a negarles, no me gusta decir algunas palabras fuertes, pero tengo que decirlo, quien juega con el amor va para el infierno, porque al final de los días nos examinarán por el
amor. Quien juega con el amor va para el infierno, porque quien juega con el amor, juega con Dios. Y el amor es lo más sagrado que tenemos los cristianos, porque es en el amor que se derraman todas las gracias de Dios hacia cada uno de nosotros. Y por si no saben algunos, la Eucaristía, además de que es acción de gracias, es misterio y milagro de amor, para que veamos la dimensión del amor. Yo lo digo porque ahora en este tiempo se tienen unas ideas totalmente equivocadas del amor y cada quien adecúa el amor a su manera. Jóvenes con 10 muchachas y dije que a las 10 las ama. Eso no es amor, está jugando con el amor. O parejas que se han casado y uno de los dos es infiel porque siente también amor hacia otras personas, puede ser una o dos más personas. Lo más sagrado que tenemos es el amor, y quien juega con el amor, juega con Dios. Y por lo tanto, quien no cumple con el mandamiento del amor, pues las puertas del infierno estarán abiertas siempre. Por eso, hermano, con el amor hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y el profeta, o sea, nosotros como profetas de este tiempo, estamos llamados a vivir activa y vivamente el amor que Dios nos propone, que no es otro amor que un amor oblativo en el cual me ame a mí mismo, pero también me desvive en amor por los demás, pero un amor filial. El amor filial es un amor de ágape, un amor en el cual vivamos todos como hermanos. El evangelio de hoy, un evangelio también que nos ayuda a comprender a la persona de Jesús y cuál es la misión de Jesús, porque Jesús también tenía una misión en esta tierra, y fruto de esa misión es que el Señor padeció, murió y resucitó. Fueron consecuencias de su misión realizada. ¿Y cuál era la misión del Señor? Pues anunciar el reino de los cielos, anunciar el reino de Dios. Es por eso que el evangelio de hoy nos sitúa en el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea y principalmente en su tierra, Nazaret. Jesús predica en las sinagogas con la fuerza del Espíritu Santo, quien lo escucha recibe la salvación prometida por los profetas. Como dice la Escritura, esta Escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Esta palabra que acaban de oír, decía el Señor Jesús en el Evangelio, se ha cumplido hoy. Y también vemos la expresión de muchas personas que estaban atentos a la escucha del Señor. Y dicen, todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora bien, y nosotros, cada vez que participamos de la Eucaristía, cada vez que escuchamos la primera parte, que es la liturgia de la palabra, cada vez que escuchamos la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio, nos quedamos admirados y sorprendidos por la palabra, porque si la palabra de Dios ya no me sorprende, ya no me dice nada, estoy dormido, mi conciencia está dormida totalmente. Y una conciencia dormida, es difícil que el Señor actúe en una conciencia dormida. Por eso, para la salvación siempre hay un equilibrio. El 50% Dios lo pone por medio de su palabra, por medio de los sacramentos y tantos lugares donde Él se manifiesta. Pero el otro 50% nos corresponde a nosotros ponerlo, porque el Señor quiere que nosotros también seamos parte de la salvación. El Señor no quiere que se lo dejemos todo a Él. Y parte de ese trabajo nuestro, en ese 50%, pues está también poder dejarnos sorprender cada día por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Vemos cómo nos muestra el Evangelio también una de las actitudes del profeta, en este caso actitudes propias del Señor. ¿Cuáles son esas actitudes o características de Jesús? Su sencillez, su humildad y su pobreza. Que no haciendo alarde, dice Filipenses 2:6, que no haciendo alarde de su categoría de Dios, se vació a sí mismo y asumió la condición de esclavo, es decir, se hizo uno como nosotros. Y repito, en ninguna religión que existe actualmente un Dios se ha bajado tanto por amor a la humanidad, solo nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de sentirnos dichosos. A eso desde la teología se le llama la kenosis, el abajamiento. Dios que se hace hombre. En la carta cuaresmal del año 2014, el título era Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En otras palabras sería, Cristo se hizo humano
para enriquecernos con su humanidad. Se hizo sencillo, un Dios que se haga humano, eso es lo más grande que nosotros tenemos. Si nosotros, por lo tanto, conocemos y nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, es que verdaderamente lo tenemos todo. Aquí lo tenemos todo para ser feliz, porque tenemos a quien debe de ser el centro de nuestra vida, que ese es Dios. Vemos en esta experiencia, por lo tanto, de la sencillez del Señor, que muchas personas, incluso hasta familiares, cuando se acercaban, creían conocer todo de Jesús porque conocían la familia humilde de Nazaret, mientras Jesús conoce también sus pensamientos y desenmascara su realidad. Por eso Jesús también dice, seguramente van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también en tu tierra. Hazlo también en tu tierra. Los paisanos de Jesús, en lugar de convertirse con las palabras de gracia que salen de su boca, y porque conocen su accionar de cada día, conocen su vida, se niegan a creer en Él y pretenden que haga por ellos los mismos milagros que ha hecho en Cafarnaúm. Imagínense, han convivido con Él siempre, conocen quién era Jesús, conocen su vida. ¿Qué significa eso? Que en el caso de nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor es para conocerle más. Y ese conocerle más, ¿a qué nos va a llevar? A enamorarnos más de Jesús, a amar más a Jesús. Y ellos que lo conocieron, como que se quedaron cortos en el amor. Porque hay una frase que dice, nadie ama lo que no conoce. Eso significa que entre nosotros, entre más conocemos a Jesús, más vamos a sorprendernos del amor que Jesús nos tiene a nosotros. Más vamos a sorprendernos. El conocimiento que creen tener de Jesús entonces y la pretensión de verlo realizar milagros no les permite creer en Él. Y Jesús, viendo su incredulidad, les dice con autoridad, ningún profeta es bien acogido en su tierra. El rechazo que es dado a Jesús es el mismo que fue dado a través de la historia en el Antiguo Testamento a los profetas. Elías y Eliseo no pudieron hacer milagros en Israel, nos muestra el Evangelio de hoy. No pudieron hacer milagros en Israel, sino que donde realizaron los signos de Dios fue en Sarepta de Sidón y en Siria, donde encontraron corazones abiertos para acoger la palabra de Dios. ¿Quieres que el Señor actúe en tu vida? Pues tienes que abrirle las puertas de tu vida al Señor. Solamente acogiendo la palabra de Dios es que nosotros podemos disfrutar de los milagros de Dios. Disfrutar de los milagros de Dios. En cuanto Jesús está lleno del Espíritu Santo en su predicación, sus paisanos están llenos de rabia y quieren matarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, nos menciona el Evangelio, se marchó. Pero ¿qué es lo que nos quiere instruir Lucas por medio del Evangelio de hoy? Nos quiere instruir algo extraordinario que no permite a los nazarenos acabar con Jesús. El maestro se le sale de las manos, pasa en medio de la rabia y del rechazo del pueblo, no se deja atrapar ni afectar, sale libre de sus manos. En esta increíble libertad de Jesús se preanuncia su resurrección, su victoria sobre la garra de la muerte. Eso es lo que nos quiere dar a conocer el Evangelio de hoy. Por lo tanto, la libertad de Jesús de este día se preanuncia la resurrección. ¿Qué significa eso? Que nadie puede vencer a Jesús. Nada puede vencer la vida, nada puede vencer la libertad, nada puede vencer el amor. Porque con Cristo somos invencibles. Como diría San Pablo a los Filipenses, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Evangelio de hoy entonces, queridos hermanos y hermanas, nos cuestiona fuertemente sobre nuestra fe y sobre nuestra autenticidad de la conversión. ¿Habrá algo que a este punto nos está impidiendo una verdadera conversión? Creo que debería ser la pregunta de reflexión en este día domingo. ¿Habrá algo que no me permite convertirme totalmente a Dios? ¿Habrá algo que me esté separando del amor de Dios y no pueda disfrutar de las maravillas y de las gracias que Dios da cada día en nuestra vida? ¿Hay algo? Pues ese algo hay que abandonarlo,
porque Dios debe ser siempre el primer lugar en nuestra vida. Dios debe de ser siempre el número uno en nuestra vida. ¿Qué significa? Si hay un día que debe de ser intocable para un cristiano católico, es el día domingo. Ese día yo tengo que prepararlo con anticipación, como dije al principio, con anticipación. No hay nada en esta tierra que suplante lo que estamos celebrando. Y si hay algo que lo suplanta, hermano, eso no le está permitiendo a usted convertirse de manera plena y total al Señor. Porque lo más importante que tenemos es celebrar el misterio de amor de Dios, la Eucaristía, Cristo que se hace presente por medio de su palabra y Cristo que se hará presente también por medio de su cuerpo y de su sangre. Si hay algo que suplante esto, diré las mismas palabras que dije en un principio, se fracasa como cristiano. No se puede llamar cristiano a alguien que no tenga en su corazón el día domingo para santificar el día del Señor y la fiesta. Ha fracasado, o sea, no puede llamarse cristiano. El cristiano tiene que vivir de palabras y de obra lo que el Señor enseña por medio de su evangelio. Que en este día pues el Señor nos haga crecer en el amor y nos haga verdaderos profetas de este tiempo, porque somos nosotros los que estamos llamados a cambiar el mundo con el amor de Dios, porque solo el amor de Dios, solo Cristo puede cambiar la historia y el rumbo de este mundo que nos ofrece tantas cosas que nos alejan de Dios. Pidamos entonces la gracia del Espíritu Santo para que la palabra que hoy hemos escuchado la podamos encarnar y la podamos practicar cada día de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,